generalidades de este tema y pues ya la próxima semana pues les voy a dar a conocer cómo es esa audiencia de debate, ¿verdad? El diligenciamiento del debate. Así que pues espero que se terminen de conectar todos los compañeros, ¿verdad? Eh, vamos a iniciar como todos los sábados, ¿verdad? Eh, dando a conocer, ¿verdad?, cuál es nuestro objetivo de clase para el día de hoy, 9 de octubre. Así que el objetivo para esta clase número 13 es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pues conozca el procedimiento del debate, ¿verdad? Entonces a eso se refiere nuestro objetivo, que usted sepa que se va a desarrollar, ¿verdad? Ese procedimiento. Así que vamos a pasar a desarrollar el tema que nos corresponde para el día de hoy. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Para que nosotros sepamos, ¿verdad?, que el debate es la tercera etapa del proceso penal por el cual el acusado, ¿verdad?, es sometido a un juicio oral y público tramitado, ¿verdad?, ante un tribunal de sentencia. Puede ser, ¿verdad?, que también pueda ser tramitado por un juez unipersonal de sentencia, ¿verdad? Porque recordemos que ahora pues se encuentran divididos, ¿verdad? Y ya se pueden tramitar ciertos delitos con jueces unipersonales. Así que estos jueces de sentencia, ese tribunal de sentencia, pues recibe los medios de prueba y los valora, ¿verdad?, conforme la sana crítica razonada para determinar la acreditación del hecho o circunstancias descritas en la acusación. Y así, ¿verdad?, ya teniendo en cuenta todo esto anterior, pues para emitir la sentencia correspondiente, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, como profesionales del derecho, que esta etapa, ¿verdad?, ¿para qué sirve esta etapa del debate? El debate en el proceso penal guatemalteco es el tratamiento, ¿verdad?, del proceso en forma contradictoria, oral y pública, ¿verdad? Es decir, el momento culminante del proceso penal, en el cual, ¿verdad?, las partes entran en un contacto directo. El contenido del proceso pues se manifiesta, ¿verdad?, con todas sus amplitud, con todas sus manifestaciones de amplitud. Se presentan y ejecutan todas las pruebas, ¿verdad?, que ya fueron ofrecidas en la etapa intermedia y que fueron admitidas por el juez de primera instancia, porque recordemos que en el debate van a ser diligenciadas todas aquellas pruebas que hayan sido admitidas en primera instancia. Si no fueron admitidas, si fueron rechazadas, pues no podrán ser diligenciadas, ¿verdad? Teniendo el contradictorio, ¿verdad?, su más fiel expresión en la vivacidad de la prueba hablada. Es decir, que vamos a poder determinar qué contradicciones hay, ¿verdad?, entre una prueba y otra testimonial, peritos, ¿verdad?, porque ellos van a rendir su informe, su declaración,
Pues a través, ¿verdad? De la palabra, ¿verdad? De la palabra hablada. Es decir, que se van a expresar oralmente sobre lo que ellos desean manifestar. Entonces es importante, ¿verdad? Ahí se pueden dar contradictorios. Puede ser que un perito haya dicho una cosa, pero otro dice otra y no hay conformidad, ¿verdad? Y ahí es donde le ayuda al juez tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, hay testigos que dicen, por ejemplo, que Pedro sí mató a Juan con un arma de fuego, mientras que otro testigo pues indica que no lo mató él, sino que lo mató Mateo, y no fue con un arma de fuego, sino que fue eh, con un cuchillo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Eso es lo que le ayuda al juez para poder determinar eh, la culpabilidad, la participación, ¿verdad? Todas esas circunstancias que se están juzgando en ese momento y poder valorar esos medios de prueba. Eso es lo interesante de esta etapa, ¿verdad? De juicio o de debate, porque en esta pues se va a poder determinar esto, ¿verdad? Es importante también, antes de comenzar ya de lleno con los principios que informan el desarrollo del debate, pues que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad?, la competencia para conocer el juicio oral y público, ¿verdad? Usted es necesario que sepa eh, quién, quién va a conocer eh, de un juicio oral y público, o sea, un debate, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser, por ejemplo, un tribunal de sentencia unipersonal, pues conoce, ¿verdad?, el juicio y dicta la sentencia en aquellos delitos cuyas penas son hasta 15 años de prisión, ¿verdad? Entonces ahí está integrado, ¿verdad?, por un juez. Eso es importante que usted lo tome en cuenta. Esto pues usted lo encuentra en el artículo 48 del Código Procesal Penal, segundo párrafo, y el artículo 1 del Acuerdo 19-2011 de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal de Sentencia colegiado, es decir, integrado por 3 jueces, que es el que creo que la mayoría pues conocía, ¿verdad? Tiene competencia para conocer el juicio y dictar una sentencia en aquellos delitos, ¿verdad?, cuyas penas sean mayores de 15 años de prisión. Tiene competencia para conocer también de extradición, ¿verdad?, según la ley de esta materia, artículo 10. Ahí se puede encontrar regulado que también tiene la facultad para conocer de esta extradición. Usted encuentra el fundamento legal pues en el artículo 48 del Código Procesal Penal, primer párrafo. El Tribunal de Sentencia por procesos de mayor riesgo. Esta es la tercera competencia. Este órgano conocerá, ¿verdad?, el juicio y dictan sentencias de aquellos delitos establecidos en la ley de competencia penal de procesos de mayor riesgo. Va a estar integrado de igual manera de 3 jueces. Según el artículo de la ley de competencia penal de procesos de mayor riesgo, pues establece, ¿verdad?, se consideran delitos de mayor riesgo, por ejemplo, los de genocidio, femicidio, secuestro, plagio, secuestro, tortura,
parricidio, delitos contemplados en la ley contra la delincuencia organizada, también establece ciertos delitos, ¿verdad? Y aquellos delitos, ¿verdad?, que superan la pena de 15 años de prisión, ¿verdad? Entonces, que se encuentran en la ley de narcoactividad eh, y la ley de lavado de dinero también es otra que establece algunos delitos en los cuales, ¿verdad?, va a ser competencia de un tribunal de sentencia por procesos de mayor riesgo. Bien, vamos a pasar ahorita a ver, analizar cuáles son esos principios que van a informar el desarrollo del debate. Usted se puede ir a su artículo 354, ahí comienza lo que es el debate con sus principios fundamentales, ¿verdad?, que van a informar el desarrollo del debate. Así que vamos a iniciar con el primer principio, que es el principio de oralidad. El principio de oralidad usted lo encuentra establecido en el artículo 362 del Código Procesal Penal. Ahí nos indica, ¿verdad?, que el debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constará en el acta del debate. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros analicemos, hay más establecido, ¿verdad?, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta que nuestra legislación procesal establece, ¿verdad?, que exclusivamente la audiencia de debate deberá de ser oral, ¿ya? Si nos damos cuenta, pues aquí eh, el primer párrafo, pues nos indica, ¿verdad? El debate será oral. A eso se refiere, ¿verdad? Que exclusivamente el debate deberá de ser de forma oral, permitiendo, ¿verdad?, que los sujetos procesales puedan formular sus argumentaciones de viva voz ante el tribunal y los otros sujetos procesales, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que usted tome en cuenta que por esas razones de que usted rara cuestión, podríamos indicar mejor, rara cuestión, pues va a poder usted presentarla de forma escrita, porque recordemos que nuestro proceso penal, pues es un proceso en donde la oralidad es esencial, ¿verdad? Entonces es fundamental. Por ejemplo, el alegato de apertura establecido en el artículo 368 de nuestro Código Procesal Penal es uno de los que se debe de presentar oralmente. El planteamiento de un incidente durante el juicio, según el artículo 369, igual de forma oral se va a presentar. El interrogatorio a los testigos. Fíjese que si, por decirlo así, el juez decidiera que el alegato de apertura fuera de forma escrita, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar? Bueno, se presenta tal día.
el juez tendría que leerlo, ¿verdad? Entonces tendríamos que esperar, por ejemplo, que el juez le dé lectura, que lo analice y que nos diga si que está aceptado el alegato, ¿verdad? Pero tendríamos que darle una copia a la otra parte para que pueda analizarlo y pues para que pueda eh, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, la razón de que nuestro proceso penal sea oral es para que sea más rápido, para que no sea tardío, porque fíjese, si usted compara un proceso penal, pues siempre, ¿verdad? En cuestión de plazos y todo, pues tenemos nosotros que entender, ¿verdad? Que siempre hay demanda de trabajo y por eso son un poco tardados. Pero al final de todo, pues un proceso penal, pues a veces depende un poquito de uno, que uno está siempre atrás, atrás, ¿verdad? Viendo que se cumplan los plazos, eh, pues siento yo que sale en un tiempo prudencial, ¿verdad? Mientras que un proceso civil, si comparamos, el proceso civil puede hacer que se tarde unos 2 a 3 años. Hay casos civiles, fíjense ustedes, que eh, se tarda hasta 4 años. Hay algunos que han llevado 5 años y la gente a veces desiste de ellos. ¿Por qué? Por lo tardado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues es poder, ¿verdad? Alegar de forma verbal. De forma verbal, ¿qué quiere decir? Que las partes están escuchando, ¿verdad? Mis alegatos y ya no hay necesidad de darle a conocer porque los está conociendo cuando yo los estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de este principio de oralidad, ¿verdad? Que se pueda agilizar el proceso penal. El artículo 362, ¿verdad? Establece que el debate será oral. En esa forma, pues se va a producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba, las intervenciones de las personas que van a participar en él, ¿verdad? Eh, las resoluciones también, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esto porque las resoluciones son verbales. Anteriormente, pues el juez resolvía, escuchaba y resolvía y notificaba, pero ¿cuánto tiempo se tardaban para notificar? En cambio ahora, ¿verdad? En el mismo momento se van a resolver, se va a dictar la resolución verbalmente y se le indica que quedan notificados todos por su emisión, pero constatarán eh, que todos los datos vayan como se debe de ir, ¿verdad? Entonces, al final se levanta un acta de debate, sí se levanta un acta de debate, porque es un requisito que la ley establece, pero toda la diligencia del debate se llevará de una forma oral. Asimismo, podrá proceder, ¿verdad?, de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 del Código Procesal Penal, en lo que fuere aplicable, ¿verdad? Se refiere a que las actas deberán de redactarse en idioma español. ¿Por qué? Porque ese es nuestro idioma oficial, ¿verdad? Pero recordemos, ¿verdad? Que si las personas no comprenden el idioma español, pues ahora contamos con intérpretes, ¿verdad? O con traductores y que al final de todo, esta sentencia, aunque se dicta en español, pero se traduce al idioma, ¿verdad? Que se esté, que la persona entienda, ¿verdad?
Entonces es importante tomar en cuenta esto. Quienes no pudieran hablar, ¿verdad? O no lo pudieran hacer en el idioma oficial, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito y por medios de los intérpretes, ¿verdad? Leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia, ¿ya? Entonces yo quiero lo que ustedes me entiendan, ¿verdad? Que este artículo pues nos establece, ¿verdad? Cómo es que se va a desarrollar eh, este, este principio en el debate, ¿verdad? Entonces, como dice, si usted quiere hacer un interrogatorio al acusado, pues las preguntas, ¿verdad? Se van a formular por escrito y ya el juez las va a determinar y el intérprete, ¿verdad? Le va a dar a conocer las preguntas, pero en el idioma que él comprende, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. El acusado es sordo y el que no pudiere entender el idioma oficial deberá ser auxiliado, ¿verdad?, por un intérprete. ¿Para qué? Para que no se le violenten sus derechos y él, ¿verdad?, pueda eh, transmitir contenido, ¿verdad?, de los actos que se están dando en el debate y que se le puedan dar a conocer estos estos actos del debate. Asimismo, podrá proceder, ¿verdad?, de acuerdo al párrafo del artículo 142, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esta situación. El segundo principio lo encontramos nosotros en el artículo 354. Ahí se encuentra regulado el principio de inmediación. Durante el debate o el desarrollo del debate, el tribunal de sentencia mantiene comunicación directa con las partes procesales, es decir, el Ministerio Público, el abogado defensor, el acusado, el querellante adhesivo, si lo hubiere, un tercero civilmente demandado, porque también recordemos, ¿verdad?, que también puede encontrarse un tercero civilmente demandado. También con los peritos, los testigos, los consultores técnicos, entre otros, ¿verdad? Entonces, según lo regulado en este artículo 354, pues el debate se realizará, ¿verdad?, con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia. El Ministerio Público, el acusado, defensor y las demás partes o sus mandatarios. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante, ¿verdad?, la presencia física de las partes y del tribunal en los actos procesales. Deben de estar presentes, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta esto. El acusado, ¿verdad?, no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusarse asistir, pues será, ¿verdad?, custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Es decir, que si él no desea estar presente en la audiencia, pero el juez ya le preguntó si desea, ¿verdad?, tener, hacer alguna declaración, pues se le va a tomar y posteriormente
se le retira, ¿verdad? Pero antes es indispensable que él se encuentre en la sala de audiencias. Si el defensor, ¿verdad?, no comparece, se ausenta, ¿verdad?, del debate o se aleja de la audiencia, se considera abandonada, ¿verdad?, la defensa y se procederá a su reemplazo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad?, esta situación en cuanto al defensor. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tomemos en cuenta. Por ejemplo, si al debate llega el acusado, pero no llega el abogado defensor, ¿qué pasa? Que el juez va a suspender este debate porque no se encuentra el abogado defensor, por lo tanto no puede iniciar esta diligencia debido a que se le estaría violentando al acusado pues su derecho, ¿verdad?, de, de defensa, ¿verdad? Porque es importante que nosotros tomemos en cuenta este derecho de defensa. Bien, también es importante, ¿verdad?, la presencia del actor civil y del querellante. Si estos no concurren al debate o se alejan de la audiencia de debate, se tendrán, ¿verdad?, por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio, ¿verdad?, de que puedan ser compelidos a comparecer, ¿verdad?, como testigos. Los autores aclaran, ¿verdad?, que la figura procesal del actor civil está derogada en el Código Procesal Penal guatemalteco. En el artículo 119, creo que es, permítanme un ratito, para estar seguros. Yo me recuerdo que es el 100, sí, es el 119. Si usted tiene su código ahí, se puede dar cuenta de que este está derogado, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la participación de este actor civil, el cual, ¿verdad?, regulaba el abandono del querellante adhesivo durante el debate, porque este párrafo, ¿verdad?, no debe aplicarse actualmente. En cambio, el tercero civilmente demandado, pues si no comparece o se aleja de la audiencia de debate, ¿verdad?, se proseguirá, ¿verdad?, el debate eh, sin ninguna restricción, como que si éste estuviera presente, ¿verdad? O sea, no es tan importante, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta estas intervenciones, ¿verdad? Y a eso es lo que regula, ¿verdad? Si usted se da cuenta en su tercer párrafo, pues ahí tenemos establecido si el actor civil o el querellante no concurren en el debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones, ¿verdad? Sin perjuicio de que puedan ser compelidos a comparecer como testigos. Entonces, por eso les hago referencia al artículo 119 porque es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta de que pues de que fue derogado este artículo y que tiene relación con este párrafo del artículo 354.
Ahora nos vamos a dirigir a lo que es el principio de publicidad. Lo encuentra usted regulado en el artículo 356 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí se encuentra regulado eh, este principio que debe de entenderse, ¿verdad? Como un acto público por excelencia, ¿verdad? En el que cualquier persona puede estar presente durante el desarrollo del debate. El tribunal puede imponer, ¿verdad?, algunas limitaciones, porque es importante que nosotros tomemos en cuenta de que hay debates que son a puertas cerradas, se le dice, ¿verdad? Es decir, que no puede ingresar personas ajenas a los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque se está protegiendo, ¿verdad? Algo, algo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, al pudor, orden público, que sea un caso de un menor de edad o un secreto industrial, ¿verdad? Que es importante tomar en cuenta de que a veces pues no podemos dejar que otros pues puedan escuchar, ¿verdad? Ciertas cuestiones que son de secreto, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que vamos a dar a conocer, ¿verdad? Que este artículo 356 establece, ¿verdad?, que el debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se reefectúe total o parcialmente a puerta cerrada cuando afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de la persona citada para participar en él. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser, ¿verdad?, que sea un testigo clave en esta causa penal, pero eh, se cree que su vida pueda correr peligro. Por lo tanto, ¿verdad? Únicamente se va a citar a las partes al diligenciamiento de esta declaración, pero va a ser a puerta cerrada, es decir, que ninguna persona va a poder ingresar a la audiencia para que éste esté resguardado, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esto. Número 2. Afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. Recordemos, ¿verdad?, que pueda ser que sean cuestiones perjudiciales, ¿verdad?, para el Estado. Por lo tanto, ¿verdad?, se requiere que sea de, de un asunto muy secreto, ¿verdad? Entonces, por lo que el juez lo hace a puerta cerrada. En los casos que afecten o que haya un menor de edad, también es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta esto porque hay niños, hay menores de edad, ¿verdad?, que van a prestar una declaración y a veces una palabra, un gesto puede dañar al menor, ¿verdad? Entonces, por eso se tiene que tomar en cuenta que si se va a examinar a un menor, el tribunal considera inconveniente, ¿verdad?, la publicidad porque lo expone a un peligro, ¿verdad?, psicológico, ¿verdad? Entonces, es importante que esto se tome en cuenta, ¿verdad? También se puede dar por el peligro de un secreto oficial, particular, comercial o industrial, ¿verdad?, cuya revelación, perdón, indebida, pues sea punible, ¿verdad? Por ejemplo, si es el uso de una receta secreta, por ejemplo, de McDonald's, si
se está pidiendo, ¿verdad?, que penalmente sea juzgada esa persona que sin permiso alguno utilizó la receta, ¿verdad? Entonces ahí hay un secreto industrial, comercial, ¿verdad? Entonces necesitamos, ¿verdad?, que nadie más escuche. Entonces se puede pedir que sea a puerta cerrada el debate. También nos indica que esté previsto específicamente. Es decir, casos de excepción, ¿verdad?, a la publicidad en el debate oral y público, como en los procesos específicos de juicios para la aplicación de medidas de seguridad y corrección establecidos en el artículo 485, numeral 5. El debate se realizará a puertas cerradas sin la presencia, ¿verdad?, del imputado cuando fuera imposible a causa de su estado o inconveniente, ¿verdad?, por razones de orden, seguridad, caso, ¿verdad?, el cual será representado por su tutor, según lo establecido en el artículo 383 del Código Procesal Penal, que se encuentra, ¿verdad?, la deliberación, ¿verdad?, inmediatamente después de clausurado el debate, pues los jueces que hayan intervenido, ¿verdad?, en el debate, pues pasarán a deliberar en una sesión cerrada, a la cual solo podrán asistir el secretario, ¿verdad?, únicamente. Entonces a eso se refiere cuando estamos hablando, ¿verdad?, que va a ser a puerta cerrada y cuando se encuentre previsto específicamente por la ley procesal. La resolución será fundada, ¿verdad?, y se hará constar en el acta de debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto, pues el deber de guardar reserva, ¿verdad?, sobre los hechos que presenciaron y conocieron, ¿verdad?, en el debate. Bien. También hay ciertas restricciones a la publicidad. Si usted se va a su artículo 357, ahí encuentra restricción al acceso. Se negará el acceso de los menores de 16 años no acompañados por su mayor que responda por su conducta o a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia. El presidente del tribunal podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas según las posibilidades de la sala de audiencias, ¿verdad? Entonces ahí usted se da cuenta, ¿verdad?, que hay una restricción al acceso del debate. Después tenemos lo que es deberes de asistencia en el artículo 359. Ahí usted encuentra quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosos y en silencio mientras no estén autorizados para exponer, ¿verdad?, o deban responder a las preguntas que se les van a formular en su momento. No podrán también llevar cámaras fotográficas, videos, grabadoras, armas u otro elemento apto, ¿verdad?, para molestar u ofender, ¿verdad?, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario, ¿verdad?, al decoro, ni producirá disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos, ¿verdad? Porque es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que a eso se refiere
las restricciones, ¿verdad? ¿Qué no se puede hacer al momento, ¿verdad? De la publicidad de este debate. Principio de continuidad y suspensión. Ustedes lo pueden encontrar en su artículo 360, ahí nosotros tenemos este principio, ¿verdad? De continuidad y suspensión, pero también me faltó, ¿verdad? Aparte de continuidad y suspensión, también está interrupción del debate, ¿verdad? Porque es importante que usted sepa. Se puede, o sea, ¿a qué se refiere la continuidad, la suspensión y la interrupción? Porque se dan estas tres cosas, ¿ya? Entonces es importante analizarlas. Entonces también vamos a hacer referencia al artículo 361, que ahí se encuentra, ¿verdad?, lo referente a la interrupción del debate. ¿A qué se refiere esa continuidad? Este principio es importante. ¿Por qué? Porque el tribunal, ¿verdad?, debe de tener presente la vivencia de los medios de prueba que se están, ¿verdad?, diligenciando dentro del juicio. ¿Para qué? Para que no se pierda la orientación, para que luego se pueda, ¿verdad?, dictar un fallo acorde al contenido del proceso. Pero si no se tiene una concordancia, pues tampoco se va a tener una orientación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se va a dictar un fallo, ¿verdad?, acerca de ese contenido? Entonces es importante que tomemos en cuenta este principio. Todas las actuaciones del proceso deberán de ser, ¿verdad?, continuas e ininterrumpidas, como lo indica este artículo 360 del Código Procesal Penal. Establece, el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias hasta su conclusión, ¿ya? Entonces es importante que nosotros analicemos que se va a dar el debate, ¿verdad?, consecutivas sus audiencias. Por ejemplo, si no alcanza una o dos audiencias para el diligenciamiento de la prueba, ¿qué va a pasar? Que se va a indicar que por lo avanzado de la hora, pues se va a finalizar la audiencia y se fija otra audiencia de continuación del debate. A eso se refiere este artículo. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión, ¿ya? Puede ser que el debate sea en una, dos o tres o cuatro, dependiendo, ¿verdad?, del caso, audiencias, ¿ya? Entonces a eso se refiere. La suspensión, ¿a qué se refiere esa suspensión? Nuestra legislación establece que el debate debe realizarse de manera ininterrumpida, pero también está estableciendo, ¿verdad?, ciertos casos de suspensión del mismo. Es decir, que puede celebrarse en varias audiencias hasta su conclusión, siempre que la suspensión, ¿verdad?, no sea por un plazo máximo de 10 días y se reanude, ¿verdad?, a más tardar el 11º día. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nosotros un plazo máximo para que se dé otra audiencia. Por ejemplo, el día de hoy estamos celebrando la primera audiencia, ¿verdad?, donde se aperturó el debate, pero no se logró diligenciar todos los medios de prueba ofrecidos, perdón, y no se dictó sentencia. Por lo tanto, el juez va a venir, va a suspender por a más tardar, ¿verdad?, el 11º.
Entonces, el día 10 se lleva la audiencia a cabo. Puede hacer que solo se suspenda por unos 3, 4 días o unos 8 días, ¿verdad? Y se continúe con la siguiente audiencia. Posteriormente, esa audiencia pues no nos alcanzó tampoco a dictar una sentencia. El juez puede suspender el debate y señalar día y hora, ¿para qué? Para la continuación del debate, ¿ya? Entonces a eso se refiere este plazo establecido en el artículo 360. Al tenor de lo establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal, el cual establece, ¿verdad?, en qué caso se puede dar la suspensión del debate, se podrá suspender, ¿verdad?, por un plazo de 10 días, solo en los casos siguientes: para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de la audiencia. Incluso, ¿verdad?, cuando una revelación inesperada haga indispensable, ¿verdad?, una instrucción supletoria, siempre que no sea posible cumplir, ¿verdad?, esos actos en el que interviene, en que hay un intervalo, perdón, de unas dos sesiones, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta este caso. También cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, si fuere imposible, ¿verdad? E inconveniente, ¿verdad?, continuar el debate hasta que estos se presenten, ¿verdad? También cuando alguno de los jueces, alguno de, cuando algún juez, el acusado o su defensor o el representante del Ministerio Público se enferme, ¿verdad? También se puede suspender, ¿verdad? Porque estamos indicando que no puede comparecer al debate, ¿verdad? Entonces tampoco se puede reemplazar, ¿verdad? Porque no podemos reemplazar ese al acusado, ¿verdad? Es un acusado y no podemos llevar otra persona que lo supla en lo que el otro se presenta, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. También se va a suspender cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo soliciten, ¿verdad?, después de ampliada la acusación, siempre que por las características del caso, pues no se pueda continuar, ¿verdad?, inmediatamente. El numeral que les acabo de leer, que está establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal, pues se refiere, ¿verdad?, a la ampliación de la acusación regulada en el artículo 373. Si se diera este supuesto, pues durante el debate el Ministerio Público podrá ampliar, ¿verdad?, la acusación por inclusión, ¿verdad?, de un nuevo hecho o de una nueva circunstancia que no hubiera sido, ¿verdad?, mencionada en la acusación o en el auto de apertura a juicio, y que modificara la calificación jurídica o la pena, ¿verdad?, del mismo hecho objeto del debate. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Bien. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer, ¿verdad?, la suspensión del debate por resolución fundada, ¿verdad? Cuando alguna
catástrofe o algún hecho extraordinario eh, similar, pues torne imposible su continuación, ¿verdad? Porque también tenemos que tomar en cuenta eh, esas cuestiones. El tribunal decidirá, ¿verdad?, sobre la suspensión y anunciará el día y hora en que continúe la audiencia de debate. Ello valdrá como citación, ¿verdad?, para que se presenten los que intervinieron en la primera audiencia de debate. Antes de comenzar la nueva audiencia, pues el presidente del tribunal resumirá, ¿verdad?, brevemente los actos culminados en la audiencia anterior, ¿verdad? Entonces es importante también que nosotros sepamos estas cuestiones. El presidente del tribunal deberá de cuidar también que el debate pues no se prolongue, ¿verdad? Más allá de la jornada de trabajo. Ordenará, ¿verdad?, los aplazamientos. ¿Qué quiere decir un aplazamiento? Es decir, un receso. Entonces, ¿se puede tener un receso en una audiencia? Sí, claro, se puede tener un receso. ¿Para qué? Para que se puedan, ¿verdad?, tomar en cuenta algunas cuestiones. Así que él indicará, ¿verdad?, día y hora en la cual se va a continuar el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas, ¿verdad?, por el tribunal. Otros casos de suspensión que se les pueden mencionar es el abandono del abogado defensor. Es importante también que yo les manifieste esto, ¿verdad? Porque el debate puede ser suspendido porque no se cuenta con un abogado defensor. Él abandonó eh, a su acusado, ¿verdad? Entonces abandonó esa defensa técnica. Según el artículo 103 del Código Procesal Penal, pues ahí nos establece, ¿verdad?, que cuando el abogado titular o el sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo, ¿verdad? O suspender el debate ya iniciado como máximo, ¿verdad? Con 5 días corridos si lo solicita el nuevo defensor. Es importante que si hay un cambio hay que avisarle al juez con anterioridad, ¿verdad? Hacer un memorial de cambio de abogado, ¿verdad? Para que se tenga conocimiento y para que no se suspenda pues la audiencia de debate. Es importante que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? También cuando hay nuevas pruebas durante el debate, también se puede suspender, ¿verdad?, el debate. En este caso, el tribunal, ¿verdad?, podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba y si en el curso del debate resultaren indispensables, pues la audiencia será suspendida a petición de algunas de las partes por un plazo no mayor de 5 días. Cuando hay una ampliación de acusación, según el artículo 373 de nuestro Código Procesal Penal, en el caso de que el Ministerio Público pues requiera ampliar su acusación, el presidente procederá, ¿verdad?, a recibir nueva declaración del acusado e informará a las partes que se
que tienen derecho para ofrecer, ¿verdad?, nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta estos plazos en el cual se suspende. La interrupción. Si usted se va al artículo 361, ahí nos tiene establecido, ¿verdad?, que se puede interrumpir el debate. Si el tribunal suspende el debate ya iniciado para continuarlo en una próxima audiencia o las que consideren necesarias, pues debe de tener, ¿verdad?, mucho cuidado y respetar el plazo máximo que establece nuestra legislación. En el artículo 361 nos está indicando, ¿verdad?, que la reanudación del debate pues será a más tardar el 11º día después de la suspensión, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto para que nosotros pues podamos ofrecer una defensa técnica buena. Casos en que se puede suspender el debate por más de 10 días. Cuando se trate, ¿verdad?, sobre el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes, ¿verdad?, relativos a la inconstitucionalidad de una ley, no se entenderá, ¿verdad?, afectada la continuidad del debate ni interrumpida si el mismo no se reanuda el 11º día. El tribunal de sentencia pues deberá resolver, ¿verdad?, el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada y de recibida la ejecutoria correspondiente en su caso, ¿verdad?, según el artículo 361. Bien, antes de pasar al siguiente tema, yo considero que hay otros dos principios importantes que le dan vida, que fundamentan el desarrollo del debate, ¿verdad? Y en las diapositivas no están integrados, pero se los quiero mencionar así rapidito porque es importante que nosotros los tomemos en cuenta, porque si no se tuvieran estos principios, pues también le faltaría esencia a este debate, ¿verdad? El principio de poder de disciplina, usted lo encuentra en el artículo 358 y 359. Ahí se encuentra regulado este principio de poder de disciplina. Le corresponde por excelencia, ¿verdad?, al presidente del tribunal de sentencia hacer valer este principio durante el desarrollo del debate. El presidente del tribunal, ¿verdad?, deberá de ejercer ese poder de disciplina de la audiencia. También podrá, ¿verdad?, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, disponer el alejamiento de las personas cuya presencia, ¿verdad?, no fuere necesario. Corregir el acto con arrestos hasta de 5 días, ¿verdad?, con multa, la infracción que se cometan, ¿verdad?, sin perjuicio de expulsar al infractor, ¿verdad?, de la sala de audiencias. Es importante que el juez sepa, ¿verdad?, que este artículo le va a facultar para que si las personas dentro de la audiencia no toman la seriedad que debe de tener, pues los puede ordenar su arresto, ¿verdad?, o puede multarlos o puede retirarlos de dicha audiencia, ¿verdad?
Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. La medida, ¿verdad?, será dispuesta por el tribunal si el infractor fuere el representante del Ministerio Público, el acusado, su defensor, el querellante, las partes civiles o mandatarias, porque también es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta que puede hacer que pase esto, ¿verdad? Algún representante del Ministerio Público no tome la seriedad del caso, ¿verdad? O un acusado, defensor o un querellante. Si los expulsados fueran el Ministerio Público o el defensor, contra la resolución del tribunal, ¿verdad? Que decide la expulsión de alguno de los sujetos procesales, eh, el sujeto que se considere agraviado, pues puede plantear, ¿verdad?, ante el mismo tribunal un recurso de reposición exponiendo, ¿verdad?, el agravio y solicitando que se reexamine, ¿verdad?, la resolución dictada en su contra. Bien. También tenemos el principio de dirección del debate. Usted lo encuentra en el artículo 366. Ahí nos indica que el presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las protestas solemnes, moderará la discusión, imponiendo la verdad o no resulten admisibles, perdón, impidiendo, ¿verdad?, derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento. Ahí nos da a conocer, ¿verdad?, que se debe de tener un orden, o sea, cuál es el orden que va a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el presidente del tribunal declara abierto el debate, el presidente le explica con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye al acusado también, ¿verdad? Es un paso de este proceso o procedimiento. Luego la declaración de los acusados o del acusado, ¿verdad? La recepción de pruebas, las constituciones, ¿verdad?, de los querellantes. Eso, a eso se refiere, ¿verdad? A eso se refiere este, este principio de dirección, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Ahí pues hemos finalizado, ¿verdad? Hemos finalizado con los principios fundamentales del debate, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros también tomemos en cuenta que el debate o la etapa de juicio oral y público, pues también tiene ciertas fases, ¿verdad? Ciertos pasos, ¿verdad?, que cubrir. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad?, la preparación, ¿verdad? Porque es importante que nosotros sepamos que antes de esa apertura a juicio, pues se debe de dar una preparación, ¿verdad?, del debate para que ya se pueda diligenciar eh, ese debate. Así que el artículo del artículo 348, perdón, inicia, ¿verdad?, la preparación del debate.
Anteriormente se tenían pues otros dos artículos que nos ayudaban, ¿verdad?, a poder regular lo referente a la preparación del debate, pero por disposiciones se derogaron los dos artículos, el artículo 346 y 347, ¿verdad? Entonces ahí estos quedaron derogados. ¿Verdad? Entonces, el desarrollo del debate es otro paso que se va a dar dentro de esta fase del juicio, regulada en el artículo 368 en adelante, ¿verdad? Y la deliberación y pronunciamiento que usted lo encuentra en el artículo 383. Ahí usted encuentra regulado la deliberación y pronunciamiento de la sentencia. ¿A qué se refiere esa preparación para el debate? El juez de primera instancia, luego de dictar, ¿verdad?, el auto de apertura a, a juicio que ha admitido en el cual también, ¿verdad?, se da la audiencia de ofrecimiento de prueba, pues ha admitido y ha rechazado prueba, ¿verdad?, en coordinación con el tribunal de sentencia, pues va a señalar un día y hora, ¿para qué? Para inicio de la audiencia del juicio oral y público. Todo esto ya no es a decisión del juez de primera instancia cuándo se va a llevar a cabo la audiencia de debate. Se va a hacer en coordinación con el tribunal de sentencia porque ellos son los que van a diligenciar ya esta etapa de juicio. Esta audiencia pues se deberá de llevar, ¿verdad?, a cabo en un plazo no menor de 10 días, citando, ¿verdad?, a todas las partes o sujetos procesales con las prevenciones, ¿verdad?, respectivas. Este periodo se comprende como de fase de preparación de debate, ¿verdad? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. ¿Dónde se encuentra regulado este plazo? Usted se puede ir a su artículo 344, ahí encuentra regulado el plazo, ¿verdad?, en el cual se debe de llevar esta audiencia. Asimismo, dentro de esta preparación de debate se pueden dar excusas, recusaciones, ¿verdad?, en contra de los jueces del tribunal de sentencia. Aquí, pues, recordemos que una recusación es el medio procesal, ¿verdad?, por el cual se faculta a las partes para exigir que un determinado magistrado, juez o secretario deje de conocer de un proceso o causa penal por considerar que incurre, ¿verdad?, en alguno de los impedimentos legales que pueden afectar imparcialidad de su participación, ¿verdad?, en la función de la administración de justicia. Ahí, pues, nosotros tenemos en el artículo 344 el procedimiento de estas excusas y recusaciones, ¿verdad?, en el cual se puede determinar, ¿verdad?, que si entonces, dentro de los 5 días de fijada la audiencia a juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal
la cual deberá realizarse dentro de 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto se convocará a todos los intervinientes. Entonces ahí nosotros encontramos, ¿verdad?, estas cuestiones. Es importante también mencionar, ¿verdad?, que la ley del organismo judicial pues nos da a conocer, ¿verdad?, cómo es el procedimiento de estas recusaciones, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eh, la ley del organismo judicial en los artículos 129, ¿verdad? Y 138 al 140 de la ley del organismo judicial. La competencia para conocer de estas recusaciones y excusas, pues es en cuestión. Si es un juez de paz, conocerá el juez de primera instancia. Si es el juez de primera instancia o tribunal de sentencia, será la sala de la Corte de Apelaciones penal. Si es la Corte de Apelaciones penal, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, será la encargada de conocer de estas, ¿verdad?, para poder fijar a un suplente, ¿verdad? Entonces es importante. También es importante, ¿verdad?, hacer mención la estructura de este debate. Si nos damos cuenta, ya hemos visto los principios que lo fundamentan, la preparación del debate, ¿verdad? Y ahora nos toca el desarrollo. Es importante, ¿verdad?, que la estructura de este debate, si usted se va a su artículo 368, ahí inicia lo que es la estructura del debate. El 368 le está indicando que el debate inicia ¿con qué? Con una apertura a juicio. La apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia de las partes, ¿verdad? Verificará la presencia. ¿Qué partes? El Ministerio Público, el acusado, su defensor, si hubiera querellante adhesivo, si hay partes civiles, ¿verdad? Si hay agraviado, si hay víctima, ¿verdad? Entonces ahí va el presidente del tribunal, pues a ver la presencia. Además de la presencia de estos, pues también va a verificar la presencia de testigos, peritos, ¿verdad?, que es importante tomar en cuenta. Posteriormente, el presidente, ¿verdad?, abre el debate o declara abierto el debate. Por lo tanto, ¿verdad?, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de esto, pues le dará lectura, ¿verdad?, a la acusación y al auto de apertura a juicio. Posteriormente a esto, pues ya leída la acusación y el auto de apertura, pues el juez va a indicar, ¿verdad?, si hay algún incidente, ¿verdad?, que plantear según el artículo 369. Nos va a indicar, ¿verdad?, si alguna de las partes desea plantear algún incidente,
y resuelve de una vez estos incidentes, ¿verdad? Salvo que decida resolverlos en sentencia, ¿verdad? Eh, Posteriormente a eso, según el artículo 370, pues viene la declaración del acusado o de los acusados, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta esto. Si va a ser la primera declaración de esta persona, del acusado, pues se tomarán todas las normas establecidas en el artículo 300, perdón, el artículo 81 del Código Procesal Penal. Posteriormente, ya declarado, eh, ya tomada la declaración, perdón, del, del acusado, pues el juez procede a la recepción de las pruebas. Es importante tomar en cuenta que la recepción de las pruebas, pues el orden, ¿verdad? De primero van los peritos, luego los testigos, asimismo la prueba documental y toda aquella que se vaya a presentar, ¿verdad? Entonces, posteriormente a esto, pues se van a exponer las conclusiones, ¿verdad? De lo que sea eh, conclusiones o discusión final, ¿verdad? Eh, pero también es importante que ya expuestas las conclusiones, el juez dará intervención, ¿verdad?, a lo que es la víctima y al acusado por si ellos desean pues indicar eh, algo, ¿verdad? Antes de que él proceda a la deliberación, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el derecho a la última palabra. Puede ser que la víctima desee manifestar algo y el juez en ese momento pues le va a dar, ¿verdad?, la oportunidad para que lo manifieste. Igual el acusado también puede solicitar que se le dé la palabra para manifestar algo. Es importante que usted tome en cuenta que hay ciertas modificaciones, ¿verdad?, del debate. ¿Y cuáles son estas? Pues que pueden surgir nuevos hechos, también pueden surgir aplicación de nuevas calificaciones jurídicas, porque se pueda dar que durante el diligenciamiento de los medios de prueba, pues se pueda dar esto, ¿verdad? Un nuevo delito o una circunstancia que da a conocer que el delito por el cual se está juzgando, pues no es el único por el cual se debe de juzgar. Y la otra modificación, pues son nuevas pruebas, ¿verdad?, que se van a presentar. El tribunal podrá ordenar de oficio, aún de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el recurso del debate, en el curso del debate, pues resultaren indispensables, ¿verdad? O manifestamente útiles para establecer la verdad. Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que estos nuevos medios de prueba no deben de ser del conocimiento de las partes y que estos surgen del debate, ¿verdad? Surgen del debate. A eso se refieren los nuevos medios de prueba. Bien,
Hemos llegado al final de nuestro contenido. Como les indiqué, para esta clase, pues fue así en general y una introducción a lo que es el debate. Ya dentro de 8 días vamos a ver, el próximo sábado, vamos a ver cómo se da ese diligenciamiento de la audiencia de debate. Entonces es importante que si ustedes pueden leer eh, este tema de debate, pues sería muy importante, ¿verdad? Porque ustedes van a poder darse cuenta cómo es que se van dando paso a paso estas, las diligencias en el debate, ¿verdad? Entonces, es importante que usted le dé lectura a su código procesal penal o si usted tiene pues información doctrinaria, también es importante, ¿verdad? Para que sea más factible al momento de la clase. Así que voy a proceder a darle lectura a las preguntas que tenemos para el día de hoy. Eh, la primera es, la primera pregunta de nuestra semana número 13 es, ¿en qué consiste el principio de inmediación? Pregunta número 2 de la semana 13, ¿cómo se resuelven los incidentes en el debate? Pregunta número 3 de la semana 13, plazo máximo para suspender un debate. Ahí son 3 el día de hoy, pues solo son 3 preguntas. Podemos analizar, ¿verdad? Yo sí les sugiero que ustedes puedan darle lectura a sus artículos del 348 al artículo, permítanme, 394. Ahí podemos nosotros encontrar, ¿verdad? Lo referente a lo que es la etapa de juicio. Y como siempre quedo a la orden a través del correo fg050@urural.edu.gt. Ahí estamos a la orden para lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, eh, como siempre, fue un gusto poder saludarlos. Eh, Espero que tengan un buen fin de semana y que la próxima semana pues la inicien con éxito y que finalicen, ¿verdad? Muy bendecidos. Así que para Universidad Rural usted es muy importante, así que cuídese, utilice su mascarilla eh, y por favor, si usted no debe de salir de casa, pues quédese en casa. Así que cuídese mucho y nos vemos el próximo sábado. Que estén bien. Feliz tarde.